tardes a todos. Estamos acá en Puntaje Nacional. Mi nombre es Catalina. Soy profesora de Historia. Y estamos aquí en esta clase que les va a enseñar a qué significa ser profesor, a orientarlos a tomar la mejor decisión y les va a enseñar a pedagogía. Como les dije, mi nombre es Catalina. A orientarlos a tomar la mejor decisión de elige a pedagogía. Como les dije, mi nombre es Catalina. A orientarlos a tomar la mejor decisión de elige a pedagogía. Como les dije, mi nombre es Catalina. A orientarlos a tomar la mejor decisión de elige a pedagogía. Ahí se escucha, mi nombre está bien, orientando, conectado, mejor decisión de elige a pedagogía. Ahí se escucha, mi nombre está bien, orientando, conectado, mejor decisión de elige a pedagogía. Ahí se escucha, mi nombre está bien, orientando, conectado, mejor decisión de elige a pedagogía. ¿Se escucha bien ahí? Orientando, conectado, mejor decisión de elige a pedagogía. ¿Se escucha bien ahí? Orientando, conectado, mejor decisión de elige a pedagogía. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien ahí? ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien ahí? ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Perfecto. Ya, genial. Ahora lo arreglé. Empezamos todo de nuevo entonces. Mi nombre es Catalina, ya voy a ser le voy a dar la orientación principalmente para que resolver todas sus dudas. Lo interesante aquí, lo importante que ustedes se sientan acompañados en esta clase y todo lo que ustedes quieran saber lo puedan preguntar. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces para que les vuelvo a recordar. Esta es una clase de Elige Educar, donde nos van a poder conocer también más en eligeeducar.cl. Esta es una clase de Elige Educar, donde van a poder conocer también más en eligeeducar.cl. Lo que vamos a ver hoy ya se va a repartir principalmente en 4 puntos. ¿Sí? Lo que aprenderemos hoy va a ser, primero, ¿por qué ser profesor? ¿Qué significa ser profesor? ¿Cómo es y de qué trata esta carrera? ¿Sí? ¿Cómo será también mi futuro laboral? Después de estos 3 puntos, lo primero que vamos a hacer después es hacer un pequeño recreo. Después de estos 3 puntos, nos va a permitir tomar agüita y luego seguir con un punto importante de los beneficios que pueden optar. Aún se escucha repetición. Tomar agüita y luego seguir con un punto importante de los beneficios que pueden optar. Aún se escucha repetición. Tomar agüita y luego seguir con un punto importante de los beneficios. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Sí? Ya. Vamos a seguir. Como lo pueden ver ya en su pantalla, vamos a aprender estos 4 puntos. Vamos a seguir. Y de estos 4 puntos, al tercer punto vamos a tener un pequeño recreo. Ya vamos a ir viendo de qué trata cada uno de ellos. Al tercer punto vamos a tener un pequeño recreo. Como el primer punto es ¿por qué ser profesor? ¿Sí? ¿Por qué tomar finalmente esta decisión? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ustedes finalmente van a hacer? Esta decisión, ¿qué significa? Como pueden ver en la gráfica y en la frase, la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. ¿Sí? Y eso es principal. ¿Ya? Nosotros sabemos, y la evidencia, ya sea científica y también muchos estudios, ¿ya? Significa que un profesor puede cambiar la vida de un estudiante. Y como lo pueden ver en la gráfica, ya esto es un estudio muy conocido, se tienen a 2 estudiantes, por ejemplo. Y de esos 2 estudiantes se ponen también con un perfil muy parecido, con una cantidad de notas muy parecidas, se ponen con 2 profesores distintos. Con 2 profesores con un desempeño más bajo y otro con un desempeño mejor. Y como ven en la gráfica, el desempeño de ese niño va a ser distinto. No sé si están de acuerdo con eso. ¿Es importante el rol del profesor? ¿Ustedes se han preguntado eso, del impacto que puede tener un profesor en la vida de un niño? Es tan importante como lo que ustedes ven en la gráfica. Se puede cambiar la vida de un niño a través de la educación.
Y eso ustedes lo tienen que tener muy presente. Y al momento de ustedes decidir estudiar pedagogía, eso no se les va a olvidar nunca más. Cómo yo cada día impacto en la vida de un niño. Por otra parte, ya ustedes deben saber que esto no es cualquier cosa. Primero que todo, ya un buen profesor es el principal factor de aprendizaje en la educación de un niño. ¿Ya? De nosotros entonces depende de que un niño aprenda ya sea un contenido de matemáticas, ¿cierto? O de lenguaje, o los pequeños de una educación parvularia, ¿cierto? Que es donde se inicia todo el aprendizaje. Y más aún, si nosotros podemos darnos cuenta que un niño pasa frente a un profesor 12.000 horas durante su educación escolar. 12.000, ya más que incluso a veces con nuestros mismos papás. Es más, 6.000 niños, ¿cierto?, pueden ser educados por cada profesor. Por la vía, ¿cierto?, de la carrera de un profesor, 6.000 niños. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia que ustedes tienen que tomarle a esta carrera. De ahí lo vital que significa tomar esta decisión. Como bien dice también la gráfica, la docencia genera uno de los impactos más relevantes en el desarrollo de un país. Y ahí lo estamos tomando de manera macro, el desarrollo de un país. Pero tenemos que también partir por el desarrollo de cada uno de nosotros. Yo creo que todos los que están acá finalmente es porque tuvieron un muy buen profesor, ¿cierto? Porque ustedes se están preparando de manera autodidacta y también porque están aquí ahora para saber si finalmente tomar la decisión de ser profesor. ¿Sí? Y también porque están aquí ahora para saber ahora, ¿cómo ser profesor en Chile? Aquí en el país existen dos modos, ¿sí? Una manera simultánea y otra consecutiva. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Simultáneo significa que uno puede estudiar pedagogía desde el primer año, ¿sí? Una carrera de pedagogía, por ejemplo, pedagogía en historia, en filosofía, en matemáticas, desde el primer año, y desde el primer año tener entonces ramos que son de manera disciplinaria y ramos que son de la rama pedagógica. ¿Ya? Y esta carrera puede durar entre 4 y 5 años. Entonces, insisto, de manera simultánea significa conocimientos disciplinarios y también conocimientos pedagógicos de manera, como lo dice, de manera paralela y al mismo tiempo. Por otra parte, otro camino de hacerlo es a través de una licenciatura. ¿Sí? Yo creo que varios al momento de ver qué carrera estudiar han visto que existe licenciatura. ¿Sí? ¿Se han preguntado eso? Licenciatura. Y licenciatura no es más que estudiar entonces una disciplina. Por ejemplo, matemáticas, biología, química, de manera monográfica, de manera muy detallada, una disciplina en específico. De ahí, ya esa licenciatura da un grado y uno también podría ser profesor estudiando 1 o 2 años un programa de formación pedagógica, que eso sería tomar todos los ramos de pedagogía juntos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tema de de ser paralelo, ya de que nosotros estudiamos tanto la disciplina como la pedagogía paralelamente, de manera simultánea, o bien yo prefiero estudiar en 4 años solamente lo disciplinar y luego en 1 o 2 años estudiar solamente pedagogía. Esa es la diferencia, ¿ya? Más que nada de la manera en cual nosotros nos podemos identificar con cada uno de estos modos de estudiar. Son modos de estudiar. Más que nada eso. Si yo me quiero, por ejemplo, primero enfocar en estudiar la disciplina y luego prepararme para ser profesor, o si yo considero necesario estudiar ambas cosas y de manera integral, finalmente también sacar la carrera. Son dos modos de estudiar la carrera, ¿ya? Y para ambas formas está el beneficio de la beca vocación de profesor, que lo vamos a ver más adelante. Y para ambas formas está el beneficio de la beca vocación de profesor. ¿Qué significa ser profesor? ¿Por qué tomar esta decisión? ¿Por qué estamos aquí? ¿Ya? El profesor es, primero que todo, un experto en el saber y el hacer. ¿Qué significa esto, cierto? Que todo profesor no sirve de nada que sea, cierto, una enciclopedia andante, no sirve de nada que se sepa solo el contenido, sino que además sepa finalmente el tema de cómo hacer llegar ese contenido a los niños.
cómo poder yo, lo que yo sé, entregarlo a los demás. Y ese es el significado del profesor, del maestro, del docente, el saber transmitir lo que yo sé a los demás. Ahora, por otra parte, ser profesor significa liderar los procesos de aprendizaje de los niños. Por sobre todo, y como ya lo he dicho, ser profesor significa estar al servicio de los demás, estar al servicio de una persona que confía en lo que yo estoy haciendo para poder lograr también sus sueños. Por otra parte, un profesional es aquel que sabe qué, cómo y cuándo enseñar. Uno es profesor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Uno nunca deja de ser profesor. En todo momento, nosotros entonces estamos aprendiendo también de nuestro entorno para así hacerlo en relación con nuestros niños, qué enseñarles. Nosotros todos los días tendríamos que estar actualizándonos para saber cómo enseñarle, qué es lo que está pasando en el país para poder relacionarlo a mi clase, tener una opinión frente a sus inquietudes, etcétera. Ser profesor es ser profesor siempre. ¿Alguna duda, chiquillos, algo con respecto a este primer punto de qué significa ser profesor? La idea es que a medida que vamos acabando cada módulo, ustedes puedan hacer preguntas. ¿Alguna duda con respecto a qué significa ser profesor? ¿Alguna duda con respecto? Espero sus preguntas. ¿Enfrentarse? Yo creo que esa no es el concepto. Uno más que enfrentarse significa, a pesar de que quizás el concepto se dice de un desafío, puede ser. Cada clase es un desafío, más que un enfrentamiento, porque enfrentamiento es como una batalla, ¿no? Es más que nada un desafío. Es saber qué me está pidiendo ese niño, qué es lo que necesita, ¿ya? Y de ahí es finalmente lo que uno prepara para sus clases. De todas las asignaturas, matemáticas, biología, historia, para qué decir, ¿cierto? De todas uno tiene que estar conociendo el contexto de esos niños, porque cada colegio también es distinto. Entonces hay que partir desde ahí, un contexto, qué es lo que ellos necesitan, para qué lo necesitan, etcétera. Entonces hay que partir desde ahí, un contexto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a qué significa profesor? Porque vamos a estar viendo hartos otros temas. ¿Alguna otra pregunta con respecto a qué significa profesor? Porque vamos a estar viendo vamos a tratar también el tema de los salarios. Vamos también a tratar el tema de los desafíos de ser profesor hoy. Los prejuicios en torno a la carrera, sin duda los hay, así que los vamos a tratar cada uno de ellos. Los prejuicios en torno a la carrera, sin duda los hay, así que los vamos a tratar cada uno de ellos. Sí, vamos a tratar todos esos temas. ¿Alguna otra pregunta de qué significa ser profesor? Sí, vamos a tratar todos esos temas. Sobre la reforma, sí, vamos a hablar. Sin duda nos compete, ¿cierto? Sobre todo ahora, si ustedes han visto las noticias, en que hay un acercamiento entre el ministro de Educación y planes para mejorar la carrera docente. Así que vamos a hablar también de ese tema. Pero vamos a seguir entonces viendo con respecto a qué es ser profesor. ¿Sí? Vamos a seguir con el segundo punto. Con respecto a qué es ser profesor. ¿Sí? Vamos a seguir con el segundo punto. ¿Cómo es y de qué se trata esta carrera? ¿Ya? Primero que todo, esta carrera tiene características generales, ¿sí? Todos deben saber que cuando nosotros estudiamos pedagogía de manera simultánea, haciendo la excepción con lo que vimos delante, uno saca el grado académico de licenciado en educación, ¿sí? Y además el título profesional de profesor de matemática, profesor de biología, etcétera. Cuando uno estudia simultáneamente puede ser de 4 o 5 años, ¿sí? Y los requisitos de ingreso va a depender de cada universidad. Ahí cada uno tiene que investigar qué es lo que los requisitos que pide cada universidad. PSU de lenguaje, matemática, alguna prueba específica. Ahora también es importante las notas de enseñanza media y el ranking, por supuesto. Ahora también es importante las notas de enseñanza. ¿Qué se aprende en esta carrera de pedagogía? Como ya
ya lo hemos visto, primero que todo, contenidos específicos en el área disciplinar. Por ejemplo, en historia veremos historia de Chile, historia universal, geografía, educación cívica, que sea el contenido específico, ¿ya? Y por otra parte, también hay contenidos propios de una carrera de pedagogía. ¿Ustedes han escuchado qué contenidos son de pedagogía? ¿Se imaginan? Por una parte, ustedes tienen que saber que los ramos de pedagogía son fundamentales, ¿ya? Porque vuelvo a insistir, de nada nos sirve saber todo el contenido si no lo sabemos acercar ese contenido a nuestros niños, ¿ya? Exacto, psicología, por ejemplo, del estudiante, ¿ya? Didáctica, educación, muy bien, chiquillos. Están estudiando ya de qué se trata esto. Los que ustedes me han nombrado son currículum, exacto. ¿Ya? Todos esos ramos son muy importantes para estudiar la carrera de pedagogía. Son aquellos los que nos van a guiar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de educación de párvulos. Leí delante por ahí que habían algunos interesados. Educación de párvulos. ¿Qué significa estudiar educación de párvulos? Implica ser un profesional experto en infancia, ¿ya? Deben, y más allá de si uno quiere ser profesora de párvulo o también quiere ser profesor de media, todos tenemos que tener la convicción de que la educación comienza desde los más pequeños. Y de ahí es que una de las etapas primordiales, ¿ya? Vamos a tratar en un ratito de qué trata cada ramo, ¿ya? Esto quiere decir, primero que todo, que por ejemplo las educadoras de párvulo sobre todo desarrollan el área cognitiva, ¿ya? El área motriz también de los niños, el área socioemocional. De ahí que, por ejemplo, en la carrera de párvulo está psicología del desarrollo, que principalmente tiene que ver cómo se desarrolla el niño en cada etapa de su niñez, ya cómo tratar a medida de cuando se tiene una edad u otra, porque deben saber que a medida que avanza la edad es también cada vez más difícil, ¿ya? Y de ahí es que cada ramo de párvulos también es enfocado entonces a los niños de menor edad. De la misma manera básica, por ejemplo, en donde ustedes ya me han visto que tienen ramos en común, los mismos que ustedes han estado mencionando. Por ejemplo, currículum, ¿ya? ¿De qué se trata currículum? Vamos a empezar por ahí, que está la pregunta. Currículum, ¿ya? Es un ramo que enseña el marco, como lo dice su nombre, curricular, un marco legal, un marco que limita finalmente nuestro actuar. Me explico. El currículum es un marco, porque pueden haber currículum de un colegio, el currículum nacional, que es el marco que nos rige como profesores. Todo país tiene un currículum. ¿Qué significa esto? Que son los principios, ¿cierto?, de la educación de un país. Nosotros tenemos un currículum nacional, ¿cierto?, para cada disciplina, que son finalmente los contenidos que uno debe pasar en cada disciplina. Los contenidos mínimos obligatorios, también los contenidos actitudinales y los contenidos también procedimentales. Contenido procedimental es todas aquellas habilidades que nosotros queremos desarrollar en nuestras estudiantes. No sé si me expliqué con el currículum. Currículum es un ramo fundamental, es saber cómo yo voy a enseñar, ¿cierto?, qué es lo que nos rige, ¿ya? Pero insisto, currículum puede ser desde tener un currículum en cada escuela, un currículum provincial y un currículum nacional. ¿Sí? Otro ramo importantísimo es evaluación, ¿ya? Porque todo lo que nosotros enseñamos necesitamos saber finalmente si los chiquillos lo aprendieron, si ellos lo pudieron asimilar, porque de nada sirve nosotros enseñarles algo que no sea significativo para ellos, ¿ya? Evaluación entonces significa principalmente cómo yo me puedo dar cuenta de lo que yo enseñé fue significativo para ese niño. De esa manera existen evaluaciones en los distintos momentos. Evaluación diagnóstica, saber cuánto es lo que qué contenido sabe un niño, evaluación durante el proceso, que es saber si a medida de que ha pasado las clases ese niño ha tenido aprendizaje significativo, y también evaluaciones sumativas, que son aquellas que finalmente nosotros podemos evaluar harto contenido con una nota, una calificación. Ahora, hay que entender que la evaluación es constante, ¿ya? Evaluación, nosotros vamos a estar constantemente evaluando a nuestros niños, todos los días, ¿ya? Evaluación no significa
significa calificación, y eso es lo primero que hay que saber como profesor. Evaluación no significa una nota, ¿ya? Evaluación significa estar yo diagnosticando, estar viendo y asegurándome de que cada cosa que yo enseño finalmente también es lo que aprenden cada estudiante. Evaluación, importantísimo. Además, en evaluación uno ve estrategias, cómo poder evaluar, porque evaluar no solo es una prueba, ¿verdad? Evaluar también significa una guía, evaluar significa una presentación, evaluar también lo podemos hacer a través de un trabajo escrito, una maqueta, ¿ya? Ahí depende también de cada disciplina. ¿Alguna duda con evaluación? ¿Algo que quieran saber sobre evaluación? Un ramo muy importante. Vamos a ver también en los lugares en donde estudiar. Otro ramo importante dentro de la carrera tiene que ver con la psicología del desarrollo y del aprendizaje. ¿Sí? Como les comentaba, nosotros vamos a estar trabajando con personas y esas personas van a cambiar cada minuto, van a cambiar en cada día, ¿ya? Trabajar con un niño de 4 años no es lo mismo que trabajar con un niño de 12 o con una niña de 16, ¿cierto? 18. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder entender a cada uno de ellos y cómo aprenden cada uno de ellos. De esa manera, psicología del desarrollo y aprendizaje es un ramo primordial también en pedagogía, de cómo yo me puedo entonces involucrar con cada uno de las etapas del desarrollo de los estudiantes, de cómo yo puedo otorgar la mejor estrategia para enseñarle a un niño de 4 años o a un niño de 18 años. De ahí también la especialización, porque es tan distinto que ahí está la especialización de párvulos para aquellos de 4 años y los de media para alguien de 18 o más de 13 años. Entonces, depende. Y finalmente, otro ramo importantísimo es la didáctica. La didáctica de cada uno, difícil evaluación, difícil currículum o difícil psicología, no son difíciles. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de ellos nos sirve, entonces uno lo acoge con más pasión. Yo cada uno de esos ramos que estudié leía incluso más de lo que me pedían porque son fundamentales para después poder hacer clases. Como les comentaba, otro ramo importante es didáctica. ¿Han escuchado sobre didáctica? Sí, cuando de repente se recrimina y dice, este profesor no tiene didáctica, o alguien que es didáctico. Eso significa principalmente es metodología de la enseñanza, ¿ya? De ahí son estrategias de la enseñanza, cómo yo el contenido que tengo en mi cabecita lo puedo traspasar a los demás. Y como les comenté, eso es primordial. Por tanto, didáctica también no es solamente un ramo, sino que también son por lo menos en 1 o 2 años que están en las carreras, didáctica 1, didáctica 2, y que se van también formando distintas estrategias de cómo poder realizar una guía, cómo poder realizar una prueba de alternativas, cómo poder desarrollar un trabajo en grupo, ¿ya? Cómo también poder otorgar punto a cada una de esas cosas. Si se dan cuenta, ¿ya? Ser profesor no es llegar y ser profesor. Uno tiene un trabajo detrás todos los días para poder desarrollar ya sea una prueba, para poder desarrollar una guía, y todas esas son estrategias de enseñanza, estrategias de didáctica, ¿ya? De cómo yo el contenido disciplinar lo transformo en un contenido escolar. ¿Alguna duda con respecto a los ramos de la universidad? ¿Algo que quieran saber? Principalmente de didáctica, currículum. Insisto, cuando nosotros estudiamos esto con toda nuestra pasión, ninguno se va a hacer difícil. De repente los disciplinares son ahí los más difíciles, pero de pedagogía no. Ajá, ahí sí. Eso es importantísimo, la práctica, ¿ya? Un ramo fundamental también, porque he hablado con respecto a ramos que son en el aula, pero la práctica, que significa ir a ver un establecimiento, qué significa ser profesor, es fundamental. Y de ahí es el tema que quiero hablar ahora, ¿ya? De cómo escoger la universidad.
Es importante nosotros escoger la universidad, ver si tienen prácticas tempranas. ¿Ya? Es importantísimo las prácticas, es uno de los pilares fundamentales, porque, insisto, nuevamente, no solamente basta con yo saber mucho del contenido o bien saber mucho de pedagogía, si eso yo no lo sé finalmente aplicar cada uno de esos contenidos que yo vi en la universidad. Entonces, importante al momento de usted de escoger una universidad es ver que esa universidad asegure prácticas desde el primer año, ya sea de observación en un primer momento, ¿cierto? Bien después de investigación en un colegio y finalmente terminar con prácticas de intervención, donde yo ya puedo estar apoyando a un profesor, estar viendo también qué significa enseñar a los distintos cursos, etcétera. La práctica es fundamental. De ahí viene también el dicho, la práctica hace al docente, ¿cierto? Ya. Y seguimos, ¿cómo escoger la universidad? Como lo pueden ver, ¿cierto? Importante es el perfil de egreso, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que todas las universidades tienen, igual que las personas, un perfil, tienen un modo de ser. De ahí que, por ejemplo, una universidad tiene un área más social, una universidad que se enfoca en la investigación, una universidad que se enfoca más en las prácticas, ¿ya? O en los distintos escenarios. Ustedes, al momento de escoger una universidad, chiquillos, se tienen que dar cuenta de también cuáles son los ramos. Y de ahí, en la malla que ustedes van a ver, la malla curricular, ¿cierto?, de esa universidad, se van a poder dar cuenta del perfil de egreso que tienen también cada carrera. Y eso también sale en las páginas de la universidad. De ahí ustedes me están nombrando algunas. Ustedes pueden ingresar, ¿cierto?, a la página de la universidad. Por ejemplo, ahí me están nombrando la UMCE. La umce.cl, y dentro de la página ahí entonces está el perfil de egreso de cada carrera, qué es lo que se espera lograr de ustedes al momento de que ustedes logren los 5 años de estudio, ¿ya? Entonces ahí verán el perfil de cada uno, y eso es importante, muy importante, porque eso también va a definir finalmente el enfoque que va a tener cada curso, el enfoque que uno va a poder obtener de cada profesor. Pero además, en Chile, ¿cierto?, el modo que tenemos de comprobar la calidad de cada una de esas carreras es la acreditación. También sabemos que la acreditación últimamente, como han visto en las noticias, es un tema de discusión, ¿cierto?, de crítica, pero es el sistema de medición de la calidad de educación aquí en Chile, ¿ya? Y la acreditación entonces es una evidencia que nosotros podemos ver de manera objetiva de cuánto esa carrera finalmente es lo que nos puede entregar. Acreditación, por ejemplo, máximo de una carrera es 5 o 6 años. ¿Ya? Entonces ahí también nos puede dar un cierto parámetro para poder ver la calidad de esa carrera, la acreditación. Y por sobre todo también porque la acreditación va acompañada de la beca vocación de profesor. Es decir, para nosotros optar a ese beneficio, que lo vamos a tener más detalles más ratito, toda universidad que tiene el beneficio de la beca vocación de profesores porque está acreditada, ¿ya? Y eso es un piso. Sí, la acreditación mide infraestructura, además mide investigación, el material finalmente que hace la universidad, investigación, y además también mide extensión, cómo la universidad se vincula con el medio, porque una universidad no sirve de nada solamente si es cerrada en sí misma. La universidad necesita crear entonces conocimiento, pero también hacia el exterior, por ejemplo, congresos, etcétera. Entonces la acreditación mide distintas áreas, infraestructura, además de los conocimientos, principalmente con el perfil de los profesores, mide también extensión e investigación. Calidad, exacto, ¿ya? Profesores, extensión, calidad e investigación. Por otra parte, también importante al momento de escoger la universidad es ver el futuro laboral que se tiene con cada una de esas carreras. ¿Sí? Las universidades también dentro de sus páginas tienen esta información. ¿Sí? Y como ya lo hemos nombrado, las mallas curriculares. Cada universidad y cada carrera es distinta, y eso es importante también tener en consideración al momento de escoger informado. Este es el mensaje. Más allá de lo que yo les pueda estar diciendo hoy, la tarea de ustedes es informarse.
ver qué es lo que ustedes quieren y poder entonces finalmente ver dónde estudiar. ¿Alguna duda con respecto a esta segundo tema, chiquillos, de la universidad, de las carreras, de los ramos? ¿Alguna otra duda? De las carreras, ¿ya? Práctica de observación. Una práctica de observación son las primeras prácticas que uno hace. ¿Ya? La práctica de observación es la primera aproximación que nosotros tenemos a una sala de clases, porque claro, nosotros salimos de cuarto medio, ¿cierto? Con todas las ganas de estudiar y vamos a volver nuevamente con 18, 19 años a una sala de clases y no vamos a tener todas las herramientas necesarias para poder hacer una clase de tercero medio, por ejemplo. Entonces, la práctica de observación tiene como principal objetivo que nosotros nos podamos introducir en el ambiente escolar, ya no como estudiantes, sino que ahora con una perspectiva crítica, ¿sí? Ahora viendo finalmente cómo los niños se desenvuelven, porque ya no vamos a ser parte del curso, sino que vamos a ser un observador. Y vamos a observar no solamente la práctica de los estudiantes, sino que por sobre todo cómo se desenvuelve un profesor. Entonces, las prácticas de observación conllevan un trabajo en terreno, en que finalmente ese trabajo en terreno significa realizar un informe de lo que yo observé, de lo que significó para mí, etcétera. ¿Alguna otra duda con respecto a este punto? Los electivos con respecto a lo que se dan en la enseñanza media. Sí, práctica inicial es la misma que de observación. Sí, de observación y pueden también ahí tener una intervención inicial, como dicen, de ayudante. Cada universidad va agregando. Electivos también, claro, pueden ser de otras disciplinas, etcétera. Electivos también, claro, pueden ser... No, la práctica inicial no es de supervisión de la universidad. A ver, me explico, porque como les comenté, es la primera aproximación, es darnos la oportunidad a nosotros como estudiantes de comenzar a ver la institución educacional con otros ojos, ¿ya? Entonces, la universidad no supervisa. ¿Cómo se evalúa la práctica inicial o la práctica de observación? Es a través de un informe. Nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hicimos, tenemos que dar cuenta de lo que vimos, ¿ya? Es un informe escrito. Nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hicimos. Por eso no es una supervisión como si va a ser después. Ahí depende de cada universidad. Hay universidades que otorgan una institución para poder realizar la práctica, o bien puede cada uno escoger la práctica de observación a donde se va. La experiencia que yo tengo, la mayoría de las universidades dan la opción de escoger esta práctica de observación porque no es una mayor no es mayor tiempo. Uno va un día, 3 días, 4 días, no es tanto tiempo de observación. Entonces no necesariamente tiene que tener una correlación con la universidad. No es tanto tiempo de observación. Entonces no necesariamente ahí hay un caso, ¿cierto?, de Pierre específica donde un profesor dejaba quizá a cargo el curso, pero eso también puede ser una estrategia del profesor, ¿cierto?, para ver cómo ustedes se comportan con los niños. De empezar, el primer acercamiento, chiquillo, es empezar a darnos cuenta que ser profesor no es lo mismo que estar como estudiante. Ser profesor significa, primero que todo, una responsabilidad tremenda. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que estar frente a un curso no es un juego, ¿sí? Entonces, ya por ejemplo, como dice Pierre, quizás en esa práctica inicial podríamos estar frente a un curso solos, ver cómo nos enfrentamos también a esa situación. Entonces, depende también de la experiencia de cada uno, pero cada experiencia sin duda va a servir para el resto de nuestras vidas. Depende también de la experiencia de cada uno. Vamos entonces a seguir con el tema de la universidad, ¿sí? Vamos entonces a seguir con el tema de la universidad. ¿Qué universidad tiene pedagogía media en lenguaje?
insisto, y ustedes tienen que buscar, hay universidades tanto estatales como privadas que imparten pedagogía en lenguaje, y como sale en la gráfica, ustedes tienen que darse cuenta de cada uno de esos puntos, y ustedes mismos hacer su misma lista de universidades después a cuál poder escoger. Claro, como vieron ustedes en el comercial, ¿cierto? Cuando uno dice estudiar pedagogía, somos de repente mal mirados, con muchos prejuicios. Insisto, son prejuicios, ¿ya? Yo soy profesora y como ya algunos han estado diciendo, no puedo haber escogido la mejor otra carrera. Yo estoy contentísima con lo que escogí. Fue difícil, sin duda, ¿ya? Tomar la iniciativa. Fue difícil enfrentar a la familia, difícil enfrentar a la sociedad en general, pero sin duda cuando uno sale de la universidad y ejerce la carrera y la profesión más importante, como ustedes mismos lo están diciendo, uno no da pie atrás, a pesar de todas las condiciones que sabemos que existen, y lo vamos a tratar en un ratito, no hay problema. A pesar de todas las condiciones que sabemos que existen, y lo vamos a tratar en un ratito, no hay problema. A pesar de todas las condiciones. Vamos a seguir entonces con el próximo punto, ¿sí? ¿Cómo será mi futuro laboral? Y de ahí viene específicamente el tema que ya están comenzando ustedes a mismo preguntarse, ¿ya? ¿Cómo será mi futuro laboral? Primero que todo, tenemos que saber que no necesariamente por estudiar pedagogía vamos a estar siempre frente a un aula, ¿ya? No necesariamente van a ser establecimientos educativos. La carrera de pedagogía nos abre un amplio espectro de posibilidades, por ejemplo, en instituciones públicas y privadas que se desarrollen programas educativos, además en editoriales de texto o recursos pedagógicos, en investigación, hay muchos profesores, en museos, ¿ya? En fundaciones. Hay de verdad distintas áreas, no solamente el aula. Ahora, claramente donde más impacto se tiene y donde finalmente el desafío es cada día es un aula, y esperamos siempre que un profesor que se inicia termine también ahí, pero también hay otras posibilidades, y eso hace también tan rica la profesión, ¿ya? De poder desenvolvernos con distintos públicos, no necesariamente con niños de una cierta edad. Ahora, sabemos que hay cifras que importan, ¿ya? El sueldo promedio de un profesor, por ejemplo, al quinto año de ejercicio es de 628.000 bruto, ¿ya? Como ven en la gráfica también esa cantidad puede ir cambiando de acuerdo a la especialidad de cada carrera. Esta cifra es difícil, ¿ya? Y incluso ustedes lo pueden haber leído en los diarios y todo. Esta cifra es una de las más bajas dentro de todas las profesiones, ¿ya? Pero ahí viene la pregunta, y es el mensaje que nosotros también queremos dar como Elige Educar. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué la profesión más importante no lo es para el resto de la sociedad? Y de ahí también viene nuestra labor, ustedes, chiquillos, el futuro, yo, todos los días, ¿ya? De convencer a la mayor cantidad de gente de que esto tiene que cambiar. Y está cambiando, ¿sí? Ustedes deben saber que la reforma educacional que hoy día se está discutiendo, un punto de ello, a pesar de que no ha sido el más divulgado por la prensa, sí se está trabajando y se está discutiendo con respecto a una nueva carrera docente, ¿ya? Todos y cada uno de nosotros tiene que tener la convicción de que el pilar, como ya lo hemos dicho, y la base de la educación son los profesores. Entonces, esto va a empezar a cambiar, y de a poco también, de acuerdo a nuestro desempeño, esa cifra puede ir cambiando. Esto va a empezar a cambiar. Sí, lamentablemente, y esperamos que con la reforma cambie, un profesor de media y básica tienen un sueldo base distinto, pero de todas maneras es muy poquita la diferencia, no es mucha, son incluso unos pesos, pero de todas maneras no es mucha la diferencia. No es mucha, son incluso unos pesos. Como ven también en las cifras, los ingresos brutos mensuales van cambiando, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, los tramos de ingresos son en la medida que muestran la diferencia también de una determinada carrera.
Por ejemplo, el rango de 10% superior indica que un 10% de los titulados de esta carrera gana más que la cifra señalada, mientras que el rango de 25% indica que el 25% de los titulados gana menos que dicho monto, ¿ya? Y ahí tiene que ver con el tema del desempeño, ¿ya? Si nosotros queremos ser profesor, tenemos que siempre contar con la idea de siempre ser el mejor, ¿ya? Y a medida que nosotros vayamos demostrando eso, no solo en la universidad, sino que también al momento de hacer nuestras clases, también nuestra remuneración puede ir cambiando, ¿ya? Porque para poder estudiar pedagogía hay distintas evaluaciones nacionales, evaluaciones que se hacen en los mismos colegios, y esa evaluación también va sumando distintos bonos o distintas remuneraciones. Además, ya primordial cuando uno es profesor, uno trabaja por una cierta cantidad de horas. Lo máximo que nosotros podemos trabajar es 44 horas. Ese es el tiempo completo de un profesor, ¿ya? Y de ahí entonces también se va restando 30 horas, 35 horas y el pago nuestro es a través de horas. Por ejemplo, la hora bruta nacional está alrededor de 12.000 pesos. Y entonces, si yo tengo 30 horas, nosotros lo vamos calculando así. La hora bruta nacional está alrededor de 12.000 pesos. Y entonces, si yo tengo 30 horas... Pucha, con párvulos me están preguntando si hay diferencias. Lamentablemente, ¿cierto? Y como lo he dicho, si bien todos sabemos que párvulo es una de las carreras importantísimas donde se inicia la educación de los niños, lamentablemente también la carrera ha sido desvalorada, ¿ya? Pero no en todos los lugares. Sin duda también la educadora de párvulo se puede desarrollar en distintas áreas y, por ejemplo, en las áreas de la educación particular frente a la pública hay diferencias, pero insisto, todo eso estamos haciendo políticas públicas para que cambien esa situación. Pero insisto, todo eso estamos haciendo... Los promedios están hechos con las 44 horas, las horas máximas. Los promedios están hechos con las 44 horas. Ajá, pero en la casa igual se trabaja con las pruebas y todo eso. Exacto. Y ahí estamos hablando de otro tema. Cuando uno es profesor y al momento de ser contratado, uno tiene una cantidad de horas que son lectivas y cantidad de horas no lectivas. ¿Qué significa esto? Yo creo que quizás no les he escuchado. Nosotros como profesores tenemos un tiempo frente al curso, ¿cierto? Un tiempo en que estamos trabajando frente a un grupo curso. Pero también tenemos unas horas de las cuales nosotros preparamos el material para ese curso, revisamos las pruebas, además reuniones con apoderados, reuniones con estudiantes, reuniones con directivos, ¿ya? Uno como profesor entonces no es que hace la clase y se va para la casa, uno también permanece en la institución. Esas son las horas que se llaman horas no lectivas, horas de permanencia u horas de colaboración, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro contrato, como yo les comenté, 44 horas de contrato, de esas 44, de acuerdo a la ley en Chile, 65% es para clases y el resto del 35% es para horas no lectivas. Incluso eso puede ir cambiando, 75-25 en algunos lados. Esa cifra es preocupante, ya, porque como ustedes mismos se dan cuenta, ser profesor significa llevarse trabajo para la casa, ¿ya? Pero parte de la reforma educacional, insisto, es ir cambiando esa situación. Sabemos las condiciones laborales de los profesores hoy en día no son las mejores y tenemos que ir cambiando ese porcentaje, logrando poco a poco que sean las mismas horas que las que yo paso frente a cursos, después las horas que yo voy a estar en el colegio preparando material, porque como ya lo vimos, es fundamental poder preparar, ¿cierto?, nuestras clases, poder planificar, poder, lo que significa poder hacer una clase para los niños cuesta tiempo, poder revisar sus pruebas, etcétera. Pero todo eso va a ir cambiando. Todo eso también está contemplado dentro de la nueva reforma. Y como le escribo, ¿ya? El Plan Maestro es una iniciativa también de Elige Educar que ha salido en la tele, ojalá lo hayan visto, y que tiene que ver principalmente con impulsar políticas públicas que de una vez valoren a los profesores, ¿ya? Y eso significa, por ejemplo, sueldos, eso significa horas lectivas, no lectivas, eso significa también una carrera docente que vaya también finalmente valorando desde nosotros mismos hacia la sociedad.
Todo esto también lo pueden encontrar en www.planmaestro.cl. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Algo que quieran saber? No olviden también, nuevamente insisto, que existen diversos beneficios según el nivel de desempeño que nosotros tenemos como profe. Por ejemplo, existen pruebas de las cuales nosotros podemos dar pruebas de disciplina, pruebas de pedagogía, por ejemplo, para que lo busquen, prueba ABDI, o pruebas que después se dan de la evaluación docente y que si nosotros salimos destacados en esa prueba, por ejemplo, se agrega un bono adicional a nuestro sueldo. ¿Sí? Entonces, el sueldo va a ir dependiendo. Sabemos muy bien que en Chile hay distintas realidades, ya sea dependiendo del área particular, privada, subvencionada, pero cada una de esas áreas es un desafío y las políticas están cambiando. Hay que tener también fe en que todo esto va a cambiar y que finalmente la profesión más importante también va a considerar un sueldo importante. ¿Alguna duda con respecto a este punto, el punto 3? ¿Alguna duda con respecto a este punto? Espero también más preguntas. La idea, chiquillos, es que esta clase les sirva para tomar la mejor decisión, ya que puedan estar informados y que cuenten con Elige Educar ante cualquier duda. Ya hoy estamos con esta clase, pero Elige Educar también está las 24 horas y 7 días de la semana esperando sus preguntas e inquietudes. Y que cuenten con Elige Educar ante cualquier duda. Sí, buena pregunta. ¿Ya? Existe un bono que se llama bono de zona extrema, en donde se otorga un cierto porcentaje, ¿ya? A medida de que hay una zona más extrema, por ejemplo en la zona austral o bien en la zona norte, donde principalmente eso se mide con el tema de la conectividad, con clima, etcétera, se otorga un porcentaje mayor al sueldo. Y insisto, depende de la zona y de la conectividad que tenga, 50% más, etcétera. Zona norte, donde principalmente eso se mide con el tema de la conectividad. Sin duda, la evaluación en cada etapa es importante, ya sea con los alumnos o con nosotros mismos. Nosotros, parte de nuestra práctica pedagógica tiene que ser evaluarnos siempre. No necesariamente la evaluación que nos da el Estado, ¿ya? Una evaluación tiene que ser permanente, todos los días. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos si lo que estamos haciendo está bien. Parte de nuestra práctica pedagógica tiene que ser evaluarnos siempre. Ambas son dos formas de llegar a la pedagogía, Claudio. No necesariamente uno es más valorado que otro, son dos formas de aproximarse. Insisto, depende de cada uno, ¿ya? Yo conozco excelentes profesores que han estudiado de manera simultánea y excelentes profesores que han estudiado de una manera de licenciatura. Todo depende de lo que tú quieras, ¿ya? De ambas formas se puede lograr ser un buen profesor. Dos formas de llegar a la pedagogía, Claudio. Sí, Eva. Sí, en los colegios municipales, subvencionados y privados hay diferencias, ¿ya? Pero, insisto, parte de las reformas que estamos impulsando y también de todo lo que significa la reforma educacional hoy, esas diferencias tienen que ir cambiando, ¿ya? Porque un profesor es profesor en cada una de esas áreas, entonces no debiese haber grandes diferencias, pero sí, actualmente las hay. Profesor en cada una de esas áreas, entonces no debiese haber grandes diferencias, pero sí. Vamos a tratar todo lo que tiene que ver con las becas y cómo postular a ellas luego del recreo, que van a ser 5 minutitos para que vayan a tomar agüita y también anoten sus preguntas y vamos a estar atentos a lo que sigue, ¿ya? Así que vamos a volver en 5 minutitos, ¿sí? Para seguir resolviendo las demás preguntas. Vamos a volver en 5 minutitos, ¿sí? Voy a seguir respondiendo a sus dudas de manera en el chat, pero vamos a volver en 5 minutitos a seguir conectados. Voy a seguir respondiendo a sus dudas de manera en el chat, pero vamos a volver en 5 minutitos a seguir conectados. Voy a seguir respondiendo a sus dudas de manera en el chat, pero vamos a volver en 5 minutitos a seguir conectados. Voy a seguir respondiendo a sus dudas de manera en el chat, pero vamos a volver en 5 minutitos a seguir conectados.
Ya, chiquillos. Volvemos entonces con nuestra charla y vamos a seguir dilucidando todo lo que significa entonces ser profesor y orientarlos a tomar la mejor decisión. Quedamos en el punto 3, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar al número 4 y que me imagino que ustedes también tienen muchas dudas, ¿sí? Y que tiene que ver principalmente con respecto a los beneficios a los cuales ustedes pueden optar a estudiar esta carrera. Que tiene que ver principalmente, ¿cierto? El beneficio que existe hoy en Chile es la beca vocación de profesor. Beca vocación de profesor que tiene como principal entonces requisito un requisito académico, ¿ya? Y esa es la primera gran diferencia con las otras becas y beneficios, ¿ya? Porque la mayoría de las becas tiene un requisito socioeconómico. Sin embargo, esta beca tiene un requisito académico. ¿Qué significa eso? Que uno no tiene que hacer todo el trámite de validar nuestra situación socioeconómica, sino que validar, ¿cierto?, un puntaje PSU. Y ese puntaje PSU tiene que ser arriba de 600 puntos como mínimo, ¿ya? Luego, si ustedes también obtienen más de 700 puntos, esa beca, además de poder financiar la matrícula y el arancel completo, se otorgan 80.000 pesos mensuales, ya para la manutención de ustedes, ya sea para fotocopias, transporte, sin duda, ¿cierto?, un beneficio muy importante. Y aquellos que obtienen más de 720 puntos, además de tener el pago completo del arancel y de la matrícula y obtener 80.000 pesos mensuales, se obtiene un semestre en el extranjero. Un semestre que es también concordante con la carrera que ustedes van a estudiar, ¿ya? Esta es una lista que finalmente ustedes tienen al final del tercer año, porque se van al cuarto año de la carrera y pueden estudiar un semestre en una universidad extranjera. Felipe Tomás dice: yo me salí de una carrera de pedagogía la cual estudiaba sin esta beca. ¿Podré postular de nuevo o no? Eso es una de las preguntas más concurrentes, chiquillos, y hay que tener en cuenta que si ustedes ingresaron a una universidad de la cual esa universidad era acreedora de la beca vocación de profesor, no pueden volver a postular a ella, porque eso significó que entraron a estudiar pedagogía sin tener el beneficio, o sea, sin obtener más de 600 puntos. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema. Ahora, si ustedes entraron a una carrera de una universidad que no era compatible con la beca vocación de profesor, pueden postular sin ningún problema. A una carrera de una universidad que no era compatible con la beca vocación de profesor, pueden postular sin ningún problema. Sí, si ustedes obtuvieron otras becas, no la beca vocación de profesor, y si estudiaron otras carreras que no es de pedagogía, pueden optar a la beca vocación de profesor. Otras carreras que no es de pedagogía, eso es importante. Pueden optar a la beca vocación de profesor. Felipe, la universidad en la cual tú estudiaste era acreedora de la beca vocación de profesor. Felipe, la ¿entraste a la carrera? ¿Tú estudiaste era acreedora de la beca vocación de profesor? Porque esa es una gran pregunta. ¿Entraste a estudiar pedagogía y sin la beca antes? Una gran pregunta. ¿Y tus compañeros tenían la beca vocación de profesor? Sin la beca antes. Una gran pregunta. ¿Y tus compañeros tenían la beca vocación de profesor? Sin la beca antes. Se hace en el cuarto año de la carrera, el semestre en el extranjero. Se hace en el cuarto año. Sí, lamentablemente, Felipe, uno de las limitaciones de la beca vocación de profesor es optar a ella desde el momento que salió, es decir, si tú ingresaste a una universidad de la cual sí podías obtener la beca vocación de profesor, se pierde la oportunidad de obtener el beneficio. Claro, uno elige la universidad a la cual quiere postular, ¿ya? Y hay una lista, chiquillos, es una lista que se otorga a fin de año, una lista que muestra las universidades y carreras que son compatibles con este beneficio, porque no todas las universidades y no todas las carreras son compatibles con este beneficio, y eso hay que tenerlo claro.
porque como les dije, la beca vocación de profesor hace alianza con aquellas universidades que tienen una calidad mínima, que tienen una calidad también con respecto a sus mallas, que tienen una acreditación también importante, etcétera. Son ciertos requisitos que tienen que cumplir la universidad. Entonces, toda aquella universidad que es parte de la beca vocación de profesor es universidad confiable para estudiar. Entonces, toda aquella universidad que es parte de la beca si ustedes finalmente no tienen la beca vocación de profesor, pueden optar a cualquier otra beca también del Estado. Esta no es la única para estudiar pedagogía, pero sin embargo sí es uno de los beneficios más grandes que existen hoy en día en Chile, ¿ya? Porque la beca vocación de profesor, como les dije, plantea el pago del arancel completo y ninguna beca, ninguna de las que existen, paga el arancel completo, se paga un arancel referencial. Y por otra parte, además, la beca vocación de profesor contempla el pago de la matrícula y tampoco ninguna otra beca lo contempla. Y por otra parte, además, la beca vocación de profesor contempla el pago de la matrícula y tampoco ninguna otra beca lo contempla. Y por otra parte, además, la beca vocación de profesor contempla el pago de la matrícula y tampoco ninguna otra beca. Entonces, nosotros, nuestro principal mensaje, chiquillos, es que se informen. Ya la beca vocación de profesor, además, este año va a tener cambios. Ya nosotros tenemos entendido que en noviembre se abren ya las postulaciones, la primera semana de noviembre. Así que para que estén atentos en becasycréditos.cl. ¿Sí? Ahí también está toda la información, no solo de la beca vocación de profesor, sino que también de las demás que son con requisitos socioeconómicos. Sí, ya la beca vocación de profesor también contempla universidades privadas, como les comenté, una lista bien extensa y puede suceder incluso que, por ejemplo, de una universidad hayan algunas carreras acreedoras de la beca y otras que no, porque cada carrera también es acreditada dentro de la universidad. Entonces, como les dije, hay que cumplir ciertos requisitos para poder ser acreedores de este beneficio. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder ser acreedores de este beneficio. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder ser acreedores de este beneficio. Buena pregunta, Pierre, porque es una situación compleja. Porque al una universidad no estar acreditada significa entonces que, por ejemplo, tú estás estudiando sin beneficios socioeconómicos y eso también es un punto importante, ¿ya? Y por otra parte, claro, tú me dices, por ejemplo, de que una universidad estatal está siempre en paro, pero ahí esos también son prejuicios. Estar en paro significa, ¿cierto?, de que hay una movilización, de que los estudiantes que estudian en esa universidad son críticos, de que hay una cierta preocupación, pero por ejemplo, yo estudié en una universidad donde habían paros y eso no significó una merma en mi formación. Ahora, lo que sí es que cuando uno estudia dentro de ese contexto hay que ser muy fuerte y por otra parte saber que no porque no estoy en clases no voy a estudiar, ¿no es cierto? Yo, mientras estuvimos en paro, pucha, uno también sigue estudiando, se sigue formando, los libros también que se nos da a leer, seguir leyendo. Y ahí hay un punto, claro, cuando uno estudia en la universidad con que quizás se van a movilizaciones o a paros, se hace un poco más difícil en el sentido que después cuando uno vuelve tiene que responder aún más y mejor de la manera que si hubiésemos estado siempre en clase. Entonces es un desafío también, ya no porque hay universidades con movilizaciones más buenas o menos buenas. Tiene que ver también con el perfil que yo les comentaba. Hay universidades con movilizaciones más buenas o menos buenas. Tiene que ver también con el perfil que yo les comentaba. Hay universidades con movilizaciones más buenas o menos buenas. Tiene que ver también con el perfil que yo les comentaba. ¿Alguna otra duda, chiquillos, de la beca vocación de profesor? Como les comenté, ya esta es una clase que Elige Educar preparó en conjunto con Puntaje Nacional, ¿sí? Pero nosotros estamos siempre resolviendo todas las dudas de ustedes con respecto a esto. Sí, Yoquita, el promedio debe ser entre matemáticas y lenguaje, ¿ya? 600 puntos como promedio entre matemática y lenguaje, solamente esas dos pruebas. Ahora, para efectos de entrar a la universidad se piden todos los otros requisitos y eso es importante.
¿echarse ramos afecta a la beca? Sí, la beca tiene ciertas limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, que al primer año de la carrera se deben pasar el 60% de los ramos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 10 ramos, la beca me pide pasar mínimo 6, ¿ya? Es decir, y después en los otros años el 70%. Es decir, la beca da un espacio para nosotros poder fallar, ¿cierto?, en algunos contenidos. De eso no hay que preocuparse. Pero la idea es no atrasarse, ya que sean ramos que finalmente yo pueda tomar en otra ocasión y finalmente sacar la carrera en los 5 años. ¿Ya? La idea es no atrasar. Porque la beca vocación dura solo 5 años el que cubre la carrera. Exacto. La duración que declara la universidad, 4 o 5 años. Entonces es un cierto porcentaje. Sí, y además no deben olvidar que la beca vocación de profesor tiene ciertos compromisos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es que cuando ustedes entonces finalmente salen al mundo laboral, la beca vocación de profesor les pide que se trabaje 3 años en un colegio municipal o subvencionado, ¿ya? Ahora, también es flexible el poder cumplir este compromiso, ya no necesariamente tiene que ser 3 años de corrido en un colegio, sino que puede ser en un establecimiento o en otro, y no necesariamente municipal, sino que también subvencionado. Y lo más importante, porque también muchas hacen esa pregunta, no es un voluntariado, sino que es un trabajo. Como todos los que se pueden realizar como profesores, un trabajo remunerado, con más de 30 horas y de contrato, y que sea solamente en un municipal o subvencionado. Ese es el compromiso. Y un compromiso de devolver finalmente entonces aquel beneficio que dio el Estado, devolverlo a la sociedad. Justamente en aquellos establecimientos donde más se necesitan los mejores profesores, en el sector municipal y subvencionado. No, Magda, el Estado no elige el colegio, uno mismo busca el establecimiento donde poder hacer este compromiso, ¿ya? Uno tiene que buscar el trabajo y lograr tener ese contrato de 30 horas para lograr hacer el compromiso de los 3 años. No, se pueden hacer por separado, no son 3 años de corrido, pueden ser por separado y por distintos también establecimientos, no deben ser de corrido. ¿Más dudas de la beca, Magda? ¿Más dudas de la beca, Magda? Sí, Yoquita, no necesariamente tiene que ser la primera opción para poder optar a la beca vocación de profesor. Pueden también ser parte de las otras opciones. Lo importante es tener arriba de 600 puntos, y lo otro importante, que es importante comentarlo, es que no necesariamente, porque yo saqué más de 600 puntos entre lenguaje y matemáticas, inmediatamente tengo la beca. La beca se pasa en varias etapas. Ok, yo puedo tener arriba de 600 puntos entre matemática y lenguaje, pero la etapa que viene es postular a la universidad que es compatible con la beca. Es decir, yo puedo tener 620 puntos de promedio, es decir, paso a la otra etapa, postulo a la universidad, sin embargo la universidad no me escoge porque cortó en 670 puntos y yo tenía 620. Además, tienen que tener en consideración que no solamente cuando uno postula a la universidad es el promedio entre matemática y lenguaje, sino que también influye la nota de enseñanza media, influye el ranking, influye la prueba en específico. Entonces, ese conjunto finalmente hace que la universidad me escoja o no. Al momento de que la universidad me selecciona, es ahí recién donde la beca vocación de profesor es efectiva, ¿ya? Entonces, no porque uno saca arriba de 600 obtiene la beca de inmediato, sino que también viene el proceso de selección de la universidad. Entonces, no porque uno saca arriba de 600 obtiene la beca de inmediato, sino que también viene el proceso de selección de la universidad. La reforma educacional contempla varios puntos, ¿ya?
Sin duda estamos viviendo en un contexto primordial, ya un contexto muy importante que vamos a estar, tenemos que estar muy atentos con respecto a todo lo que pase y claro, sin duda van a cambiar las condiciones y esperemos que positivamente, ya y ese es también el mensaje, chiquillos, las cosas van a cambiar para mejor y todo eso obviamente si este es un beneficio del Estado, si cambian las condiciones, todo eso tiene que tener su tiempo para poder también adaptarse, ya no porque ahora se está pidiendo, por ejemplo, 3 años, ustedes quizás piensen que después pidirán 5, 6, no se trata de eso, ya se trata también de las condiciones laborales de los profesores, va por ahí el tema de la reforma educacional, ¿ya? Así que no hay que tener prejuicios o miedos con eso. Va por ahí el tema de la reforma educacional, así que no hay que... ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran resolver? Ya vamos a terminar con la clase, pero sin embargo, insisto, vamos a estar siempre atentos a todas sus dudas. Elige Educar es la fundación que está por la revalorización de la labor docente, está por acompañar y también fomentar que todos aquellos chicos que tienen talento y que quieren estudiar pedagogía con toda la pasión y vocación lo hagan. Y también como fundación estamos también trabajando por impulsar políticas públicas que cambien las condiciones de los profesores en Chile. No sé si tienen alguna otra duda de la beca, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. Ramos de la universidad, de la beca vocación de profesor, sobre lo que significa ser profesor. Ramos de la universidad, de la beca vocación de profesor. Para que terminemos también la clase, ¿no? Ramos de la universidad. Ramos de diversidad. Buenísima pregunta. En las universidades hay distintos ramos, ¿ya? Y cada universidad tiene también algunos específicos. Yo, por ejemplo, soy profesora de historia y dentro de los ramos que yo pude tener, cada profesor tiene un enfoque y, por ejemplo, si ustedes desean obtener información con respecto a la diversidad, se les puede pedir a los mismos profesores o bien, ya hay algunas en el tema de psicología del desarrollo donde se trata temas de diversidad o en sociología también, que es un ramo que se puede tener en la carrera, se trata el tema de la diversidad, pero también como les comento, si bien la carrera no lo toca de manera directa, de manera indirecta siempre ese tema se trabaja con los profesores, siempre. ¿Ya? De manera indirecta siempre ese tema se trabaja con los profesores, siempre. ¿Ya? De manera indirecta siempre ese tema se trabaja ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, chiquillos, los dejamos entonces invitadísimos ya a que sigan conociendo Elige Educar, a que su realmente vocación es la pedagogía, pueden ustedes inscribirse en eligeeducar.cl en DALE, ¿ya? Este programa de acompañamiento que tenemos nosotros en la fundación para acompañar, para poder resolver todas sus dudas y finalmente que ustedes puedan tomar esta decisión informados, ¿ya? Y con la convicción de que ustedes van a ser parte de la profesión más importante que existe en el mundo, ¿ya? Así que a tomarse esto en serio, sigan entonces informándose, eligeeducar.cl, también para todos aquellos que quieren seguir conociendo lo que es pedagogía, Elige Educar tiene un documental que se llama Profes, ¿ya? Lo han dado en la tele, así que y también lo pueden encontrar en YouTube, ya en nuestra misma página. Profes, ¿ya? Para que puedan conocer sobre esta labor tan hermosa y tan importante, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, muy atentos, los mejores estudiantes que he tenido, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien, cuenten con nosotros y hasta la próxima. Chao, chao. Así que eso, que les vaya muy bien. Cuenten con nosotros y vamos también un video para finalizar. Vamos a mostrarles para finalizar nuestra charla el video de Elige Educar. Para finalizar nuestra charla el video de Elige Educar. Para finalizar
¿Quieres ser profesor? Elige Educar te explica desde cómo enfrentar... ¿Quieres Hasta ser pronto, profesor? entonces vamos Elige a Educar te terminar todo explica esto desde cómo enfrentar... con un video de Elige Educar. ¿Quieres ser profesor? Elige Educar te explica desde cómo enfrentar tus miedos hasta la elección de tu futura universidad. ¿Estás inseguro? ¿Tienes dudas? No te preocupes, te diremos cuáles son los aspectos más importantes a considerar al momento de elegir una universidad. Además, podrás conversar con estudiantes de educación y profesores en ejercicio que resolverán tus inquietudes, recibirás información sobre todas las carreras que son de tu interés, sobre su campo laboral, estarás al día de todas las noticias de la PSU y te informaremos de los beneficios de estudiar una carrera de pedagogía. Sé parte del grupo de estudiantes que transformarán Chile. Inscríbete en www.eligeeducar.cl/dale. Ahora sí, chiquillos, que estén muy bien. ¿Ya? Cuenten con Elige Educar para todo lo que ustedes deseen. Estamos atentos en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. ¿Ya? Eligeeducar.cl. Y eso, que les vaya muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Eligeeducar.cl. Y eso, que les vaya muy bien.